Padre, Padre, qué gran bondad, Dios de los cielos, que podamos tener tu espíritu y que a través de tu espíritu podamos ver quiénes somos, quiénes son tus hijos, quién es, Señor, quién es el que mueve todas las cosas buenas, todas las cosas santas, quién es el que nos empuja, quién es el que nos impulsa y que no son los problemas, no son las presiones, no son nuestros hijos, sino que detrás y adelante y en medio de todo esto siempre serás el Señor, tu espíritu, que nos guía, Señor, hacia toda verdad, porque tú sabes, Padre de los cielos, que tú y nuestra propiciación, Cristo Jesús, no nos dejará, no nos ha dejado en vergüenza, ni en maldad, ni en pecado, porque conoces no solo nuestra intención, sino conoces nuestro verdadero corazón, porque conoces, Dios de los cielos, lo cuánto te amamos, pero tú, Señor, en cambio nos sigues volviendo a un verdadero amor, Dios bendito, porque conoces, Dios, que de ti, de tu corazón, siempre viene, Señor, lo que cambia en nuestro, porque nuestros caminos no son como los tuyos, pero si tienen fuego, se enderezan las sendas, que si tienen espíritu, Dios de los cielos, tienen sentido, que Señor, si es tu voluntad, Señor, buena, grande, santa, agradable y perfecta, seguirá haciendo lo que hoy, Señor, estamos viviendo, y es todo el mundo puede acabar, todo el mundo puede moverse, pero Señor, estamos completando estos 40 días y que Señor, con alegría, con gozo, con la predisposición, ¿qué podemos hacer, Dios bendito? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos si no, Señor, llevar tu espíritu? ¿Y qué pueden hacer, Señor, mis hermanas, mis hermanos, si no mover el espíritu, Padre? Porque, Señor, nos has dado manos, nos has dado hijos, nos has dado casas y nos has dado, Señor, una casa, nos has dado, Señor, unos hermanos y unas hermanas que, Señor, han hecho y hacen, Señor, que este cuerpo vivo se vivifique, se estrene, se renueve, Dios bendito, y se proyecte. Y podamos, Padre, mirar no solamente lo que hemos recorrido, sino, Señor, desde ya lo que hace lo que hace tu cuerpo, lo que hace tu casa, lo que hace, Señor, en nuestras vidas, para devolvernos hijos, para devolvernos pacto, para devolvernos quienes somos, para devolvernos fidelidad, para devolvernos lo que necesitamos, para devolvernos el valor que tenemos en ti, para devolvernos el valor que tú tienes, Dios bendito. No porque nos concedas lo que nosotros queremos, sino porque, Señor, nos has concedido el reino de Dios y su justicia, porque nos has dado la primogenitura, nos has dado casa, el cuerpo. Y, Señor, podemos decirlo a viva voz, Dios bendito, han caído y han caído los muros para que se levanten los verdaderos. Se han cumplido tus tiempos para que en el nombre de Cristo Jesús podamos continuar a lo eterno y se ha cumplido la eternidad para que no esperemos lo que ya tenemos, sino con lo que tenemos edifiquemos y lo que ya tenemos es tu reino y tu justicia. Y si tu reino y tu justicia, Señor, pues Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ese se extienda al norte, al sur, al este y al oeste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Amén. Amén. Miren, entonces, como les comentaba, este día sábado y este día domingo vamos cumpliendo los 40 días y eso es lo que tenemos, lo que un poquito empezamos a desarrollarlo en el libro de Éxodo, en donde ahí nos quedamos un poquito cortos y necesitamos ver justamente lo importante de este versículo, lo importante de lo que sucedió en estos versículos y lo importante de estas fechas. Vamos, por favor. Exactamente. Mire, vamos con el primero y el penúltimo o el último versículo, los últimos versículos. Dice, mire cómo empieza. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos
que le haya acontecido. Y obviamente los últimos pasajes dice Éxodo 32, 35. Jehová hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Entonces, ahí vemos un poquito, es importante cómo va tomando, va alrededor de lo que sucede al principio y lo que alrededor de lo que sucede al final. Todo lo demás va tomando cuerpo y va sentido, y ahí va extendiéndose, digamos así, todas las cosas que podemos mirar. Entonces, aquí podemos mirar, ¿por dónde comienza? Comienza por Moisés. ¿Por dónde termina? Termina por Aarón. Entonces, aquí vemos, Moisés le dejamos un ladito. ¿Qué pasó con Aarón? ¿Qué pasó con el sacerdocio? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con el sacerdocio de estos 40 días? Entonces, por eso, y claro, en medio de esto también vamos a ver un poquito de lo que pasó con Moisés, para condensar, para mirar cómo estamos completando este sacerdocio. Y me gustó mucho la pregunta de Vero, porque ahí vemos, en el caso de Aarón, de Aarón, del Kodesh, del Kadosh, de la santidad, del Espíritu de Dios. ¿Qué pasó con el Espíritu de Dios? ¿Qué pasó en Aarón? Así es como al principio Dios eh, les muestra lo que estaba pasando con Moisés. Pero resulta ser que Moisés estaba en los cielos y al final vemos qué pasó con Aarón. Entonces, ¿qué pasó con Aarón? ¿Qué, durante estos 40 días, qué pasó con Aarón? ¿A quién representaron? ¿A quién representa? ¿Qué representaron? Sacerdocio. Sacerdocio. Perfecto. Entonces, con esa respuesta, ¿qué ha pasado con el sacerdocio? Dejémosle, pongámosle en forma general. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con el sacerdocio? ¿Qué está pasando con el sacerdocio estos 40 días? Pregunta, ¿qué está pasando con el sacerdocio en estos 40 días? ¿Y qué debería pasar con el sacerdocio estos 40 días? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el sacerdocio estos 40 días? Adri, ¿qué está pasando con el sacerdocio? Eh, bueno, el sacerdocio en general, si quiere verlo así, antes de ir al de la casa, o si prefiere el de la casa. ¿Qué crees que está pasando, Mía, en términos generales? ¿Qué está pasando con el sacerdocio? En este tiempo pienso que debe estar como escribiendo, ¿no? Una nueva ¿Ya? escritura, renovando. ¿Ya? Chévere. Eso es lo que debería estar haciendo. Perfecto. ¿Qué está pasando con el sacerdocio, Mayra? Lo que debería estar haciendo o lo que está haciendo. ¿Qué debería estar haciendo? Lina, ¿qué debería estar haciendo el sacerdocio? ¿Y qué está haciendo en realidad? Entiendo yo que lo que está haciendo es estancado, estancado, y lo que está haciendo es escribiendo su ley, su Torah en nosotros, en nuestras vidas, en la vida de cada uno, y que podamos caminar. Estancado, muy bien, Nos perdemos. muy bien, estancado. Nancy, ¿qué opina usted? Un sacerdocio estancado, ¿qué más? ¿Qué está haciendo el sacerdocio? Ajá. O sea, cuando dice estancado es que hay un sacerdocio que está haciendo bien las cosas y un sacerdocio que debe hacer mejor las cosas. No lo entiendo. Perfecto. Pensaba, por ejemplo, en vestiduras, pero no sé, pues. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que la pregunta es mejor dirigida. El sacerdocio
como el de Aarón. Entonces, para no irnos a las fechas, para no irnos a las instancias específicamente allá, el sacerdocio como Aarón, ¿qué estaba haciendo un sacerdote como Aarón? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está haciendo el sacerdocio como Aarón? Como el Aarón que vemos aquí en estos pasajes. Porque aquí, en el último versículo, Sergio, bienvenido, estamos en el libro de Éxodo para ver el completar de estos 40 días. En el último versículo dice, el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Entonces, ¿qué está haciendo el sacerdocio? ¿Qué hizo el sacerdocio de Aarón? ¿Qué hizo el sacerdocio de Aarón? Ahí Es un está. sacerdocio traidor, Marquito. Es un sacerdocio traidor. ¿Por qué es traidor? ¿Dónde se ve la fuerza de la traición? En este versículo. En, en un ídolo que él levantó. En el ídolo. Muy bien. En la Pero, desviación. pero mire lo que sucede. Dice, por lo que hizo Aarón, lo que hizo Dios. Y lo que hizo Dios fue herir al pueblo. Entonces, ¿a quién traicionó Aarón? Aarón resulta ser que traicionó lo que más amaba, porque aparentemente lo que más amaba era el pueblo, porque el pueblo, en el pueblo estaba su casa, en el pueblo estaba su familia, en el pueblo estaba su tierra. Entonces, Dios, al pueblo que más ama, al sacerdote que les puso, resulta ser que les hiere. Entonces, por eso, mire, importantísimo, los 40 días del sacerdocio de Aarón, lo que le está diciendo, repercutieron en el pueblo. Los 40 días del sacerdocio de Aarón repercutieron en el pueblo y el pueblo terminó herido. Entonces, ¿quién fue el responsable de todo esto? El responsable, un sacerdocio traidor, ¿qué hace? Un sacerdocio traidor lo que hace es vulnerar, lo que hace es exponer. Entonces, Dios no es que va y les golpeas, sino que ¿cómo fue golpeado el pueblo? ¿Cómo fue golpeado el pueblo? Y Adri lo dice, fue golpeado por la traición. Resulta ser que ¿quién le golpeó al pueblo? ¿Recuerda quién les golpeó al pueblo? ¿Quién les golpeó al pueblo? 32:26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, perdón por los lentes, ya la costumbre, pero puedo un poquito leerlo hasta. Dice, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él le dijo, así dice el Señor de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. ¿Qué produjo la traición? ¿Qué produce la traición? Adri, ¿qué opina? ¿Qué produce la traición? Dar la espalda a Dios. ¿Y en dónde se manifestó la traición con fuerza? Imagínese, En el sacerdocio primero. pero imagínese el hermano golpeando al hermano, el amigo golpeando al amigo, el pariente golpeando al pariente. Y entonces, y dice, todo eso hizo Dios. Yo le pregunto, ¿le dijo que eso Dios que haga a Moisés? ¿O Moisés entendió lo que entendió? Entonces, ¿contra quién debía haber sido los golpes? Contra la traición. Contra la traición. Entonces, ese es el peligro. Mire, estos 40 días es ¿dónde está el sacerdocio? Si el sacerdocio está en la traición, resulta ser que la traición va a dar como resultado lo que nosotros hemos visto. ¿Por qué? En lugar de dar golpes a la traición, se termina golpeándose hermanos, padres, hijos, abuelos y todo. Y dice, uy, qué
qué pueblo qué se puede decir, tan rudito, qué pueblo tan rudito, que teniendo a Dios y teniendo todas las cosas, no solo hayan hecho el becerro, sino que teniendo todo eso, por amor a Dios, entre comillas, hayan tenido que matarse unos a otros, hayan tenido que golpearse unos a otros. ¿Se da cuenta? Entonces, y ahí viene, ¿qué tipo de Dios, qué tipo de pensamiento, qué tipo de cosas se pueden sacar que nosotros no entendemos de Dios? Pero por eso es importante, ahí nosotros lo tenemos claro. El problema era la traición, el problema del sacerdocio fue la traición, el problema de Aarón fue la traición. ¿Y la traición a dónde afecta? La traición afecta a la protección. ¿Y la traición afecta a dónde? La traición afecta a la vida. ¿Y la traición a dónde afecta? La traición afecta a la paternidad. Y el momento que afecta a la paternidad, ¿quiénes son los que salen heridos? Hijos y padres. ¿Sí? Entonces, por eso yo le decía, ¿cómo está el sacerdocio arónico? El sacerdocio arónico, ¿a dónde está afectando? ¿A dónde? El sacerdocio arónico está afectando a lo más importante, está afectando a ese espíritu, al espíritu de la verdadera paternidad. Entonces, si le afecta la paternidad y si comienza la traición a hacer sus obras y si comienzan los golpes, ahora se da cuenta por qué estos 40 días, ¿quiénes fueron los más afectados en estos 40 días? A usted, ¿cómo vivió estos 40 días dentro de la casa? Entonces, ¿quién tenía que proteger? ¿Quién tenía que proteger al pueblo? El que tenía que proteger al pueblo, ¿quién era? El sacerdote. Perdón, el El sacerdote. sacerdote. El sacerdote. Ahora veamos lo que pasa con Moisés. Por eso yo les mencionaba, mire lo que pasa con Moisés. Mire lo que dice Moisés. Éxodo 32, 31 en adelante. El 31, el 32 y el 33. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Lo tiene a mano? 32, 31, 32 y 33. Sí. Pongámosles del 30, 31, 32 y 33. A ver, al día siguiente dijo Moisés al pueblo, habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé, acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado. Volvió Moisés donde Yahvé y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés, al que peque contra mí, le borraré yo de mi libro. ¿Qué le parece? Entonces, Moisés, ¿qué fue lo diferente que vio en los cielos? ¿Por qué? La contestación ya la hemos venido desarrollando desde algún tiempo atrás. Pero ¿por qué Moisés habla del libro de la vida? ¿De dónde le salió el libro de la vida a Moisés? ¿De dónde le salió? De lo que vio en el cielo. Entonces, obviamente, ya vino con el chip cambiado, pues. ¿Qué vio en el cielo? Vio que había una diferenciación entre unos y otros y que unos estaban ya escritos en el libro de la vida, no sé. Mire, vio los que estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes están entonces? Si vio eso, ¿quiénes están los inscritos? Hijos. Los hijos. ¿Quiénes están inscritos? Primogénitos. Aarón también era hijo, los demás también eran primogénitos. El verdadero sacerdocio. El verdadero sacerdocio. Mire, a Israel, antes de sacarle de la tierra de Egipto, ¿qué le dice Dios? Lo primero que le dice es, deja ir a mi pueblo, porque mi pueblo, ahí están quienes. Mi pueblo es mi pueblo, Israel es mi primogénito. Ahora, ¿quiénes son los primogénitos? Los que están escritos en el libro de la vida. Es chévere, mire. Los que están rodeados. Están escritos, ya. Gracias porque ya le ponemos vida, le ponemos espíritu. Dice los que están escritos. ¿Acaso no estaba escrito el pueblo de Israel?
¿Acaso no estaba escrito Moisés? ¿Acaso no estaba escrito Aarón? ¿Acaso no estaban escritos Datán, Corea, Abiram? ¿Estaban o no estaban escritos? Sí, Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Moisés? Es decir, según lo que ustedes me acaban de decir, vio allá, vio los libros, pucha, vio y comenzó a ver qué hermosos libros. ¡Wow! Aquí están escritos, papá, papá. Y ahí estaba escrito. ¿Qué es lo que vio Moisés? O sea, vio una biblioteca. ¿Qué es lo que vio? La nueva escritura. Ah, ahí sí. ¿Qué es lo que vio Mía? ¿Qué te parece? Pero ya, vio que ahí ya cambiamos de chip. ¿Qué es lo que vio? Mayra, ¿qué vio? ¿Qué vio Moisés? ¿Qué vio Lina? Nancy, Carmita, Vero, dígame, Vero, ¿qué vio? Marquito, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Moisés comienza a hablar con el pueblo en los versículos que leímos desde el verso 30 y le dice, te voy a leer textualmente porque si no, le dice, verso 30, separó Moisés, a ver, verso 30. Sucedió que al día siguiente, es decir, antes de los 40 días siguientes, él ya subió de los al cielo. Dice, al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, ahora voy a subir a Dios, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Fue donde Dios a decirle, este pueblo ha cometido un gran pecado y se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Entonces, mire la relación. Bórrame del libro, ellos han cometido un pecado, perdónales, o si no, bórrame. Se mete ahí a negociar, pero unas dos cosas que, ¿por qué? ¿De dónde salió esto de bórrame del libro de la vida? Entonces, ¿qué vio en el cielo Moisés? Yo creo que vio la misericordia del Señor. Mm. Porque si él se atrevió a decirme, bórrame del libro de la vida, sabía, no sé, siento que tal vez vio algo que le hizo sentir, como, no sé, como una presencia del Señor en tanto a misericordia o paternidad, que no iba a cumplir eso de bórrame. Pero recuerde que para nosotros es fácil decir el libro de la vida, pero recuerde que antes de esta frase jamás nadie había mencionado el libro de la vida. Entonces, resulta ser que en los cielos vio algo relacionado con el libro de la vida. Y bórrame del libro de la vida o perdónales. Entonces, por eso, ¿qué es lo que vio? Vio la Una biblioteca. letra viva, una letra viva, una Ah, letra que tenía vida. amén, amén. Si ve, eso es hermoso. Vio una letra viva. ¿Qué El ve? verdadero sacerdocio también. Entonces, mire, exactamente, vio a los que, a los que saben. ¿Quiénes son los que tienen una letra viva? Ah, los ¿quiénes son los que tienen una primogénitos. letra? ¿Ah? Los Los que saben, primogénitos. los que saben qué, los que saben de primogenitura. Muy bien. Los que pertenecen a la vid verdadera. Los Los que tienen espíritu. los que tienen espíritu. Ve, alguien que rompa el molde. ¿Sabe quién? ¿Quién? ¿Quién tiene una letra? ¿Quién tiene una letra viva? ¿Quién tiene una letra viva? ¿Quién tiene una letra viva? Pregunta, mejor así, para que vea la magnitud de las cosas. Moisés, ¿tenía una letra viva? Ve, con Vero mismo, porque con Vero se abre el panorama. Vero, ¿qué opina usted? ¿Moisés tenía una letra viva en ese instante?
Tenía una letra viva Moisés. Si vio una letra viva en los cielos, yo estoy completamente de acuerdo y me rompió el molde. Pero ahora yo le pregunto, ¿Moisés tenía una letra viva? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Yo le voy a dar mi parecer a ver si es cierto. Bueno, yo creo que debió haber tenido, por eso reconoció algo, o sea, algo se ¿Qué? asemejó. Si él tenía una letra viva, ¿por qué dice bórrame del libro de la vida? ¿Qué opina? Yo creo que en algún momento debió haber tenido, pero en ese momento supuesto. no, porque él no se dio cuenta que él estaba traicionando a lo que Dios le estaba dando. El que ahora sí mismo refútenme o no refútenme, sino háganos pensar a todos. El que tiene una letra viva, ¿qué es lo que sabe hacer? Primero, sabe que es primogénito, pero tiene una letra viva. Entonces resulta ser que subió a los cielos y vio una Torá viva. Y para ver una Torá viva, vio a quién sabe escribir una Torá viva. Y resulta ser que le estaba escribiendo a Moisés que una Torá viva y le estaba poniendo, eres una Torá viva, tienes una letra viva. Y así estaba escribiendo, pero para tener una letra viva, ¿qué se necesita? Se necesita saber leer y escribir una letra viva. Pero viene Moisés y en lugar de mirar la escritura, ¿qué vio? En lugar de escribir algo diferente, dice, claro, perdónales, pero no le está pidiendo que escriba, lo que le estás pidiendo es que le borre a él. Entonces, si usted fuera el que está presente así, el que estaba presente ahí, le diría, ¿por qué no escribes tú algo diferente cuando comienzas a escribir algo que más bien tiene que borrarse? ¿Acaso yo estoy escribiendo algo que se borre cuando yo estoy escribiendo algo que tenga una letra viva? Entonces, el que tiene una letra viva es alguien que sabe escribir una letra viva. ¿Sí? Entonces, la primogenitura, Dios lo que estaba haciendo es escribiendo y escribió el nombre de él para que inscribir el que sabe, el que es escrito, esa es la palabra, el que es escrito sabe escribir una letra viva. Y para tener una letra viva, obviamente es una letra con trayectoria. Entonces, por eso, tanto con el uno, en el caso de Moisés y en el caso de Aarón, lo que prevalece, lo que se muestra es una letra repetitiva, ¿sí? Una primogenitura, un antecedente o un problema, hay un problema de escritura. ¿Sí? Entonces vamos con Aarón, no sé si hasta ahí estamos bien. Por eso, nuevamente, yo hacía mención a Erika antes de que esté aquí. Erika, y así como todos nosotros, lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros queremos, lo que nosotros como Casa Aldabar estamos haciendo es buscando que toda esa proyección, toda la proyección que nosotros tenemos, lleve una escritura de vida, pero para tener una escritura de vida, no es porque yo borre la escritura de muerte, porque lo que está diciendo es borra mi pecado, borra la maldad, no, borra lo que tú escribiste. Moisés, sin darse cuenta, dice, borra lo que tú escribiste. Cuando lo que Moisés estaba escribiendo es, Moisés, letra viva, para que tú escribas vida. Y Moisés, en cambio, tenía el chip diferente. Por eso es necesario que, como decíamos, pues todo esto lo enfoquemos y para este tiempo que como Casa Aldabar vamos a desarrollar, pues vayamos con letra viva. Comencemos esta semana a pensar en cosas que tienen vida para poder reunirnos, hombres, mujeres, una vez al mes y ahí darle vida, darle proyección, porque de lo contrario, ¿sí? Vamos a escribir lo mismo. Es decir, todos... necesitamos
darle proyección, pero necesitamos darle una escritura diferente. Puede ser la misma escritura, pero ¿en dónde cambian las cosas? La escritura que tiene vida es la escritura que escribe algo que lleva vida, que lleva proyección. ¿De acuerdo? Ahora vamos con Aarón. Si pasó eso con Moisés, Moisés vio en los cielos 40 días en los que Dios estuvo escribiendo. ¿Para qué? Escribiendo vida, escribiendo nombres con vida, para que esos nombres con vida escriban vida. Pero resulta ser que el sacerdote, ¿qué pasó? El sacerdote, pues, ¿qué hizo con el pueblo? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió Traición. Aarón? ¿Qué escribió Aarón? Traición. Escribió traición. ¿Qué más? Escribió muerte. Entonces, ¿escribió o borró? Borró. Exactamente. Por eso, ¿qué le gustaría a usted? ¿Escribir o borrar? Escribir, Marquito. Amén, amén. A Moisés, ¿qué es lo que quiso hacer Moisés? ¿Escribir o borrar? ¿Y qué terminó Dejar lo haciendo? anterior, ¿Perdón? dejar lo mismo, lo anterior. Mire, Moisés intercede, dice, no les mates, perdónales. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Esa es la intención de Moisés. Mira, ellos tienen una necesidad. Pero al final, ¿qué terminó escribiendo Moisés? ¿Lo mismo que miró en los cielos o lo mismo que estaba escribiendo Aarón? Pregunta. ¿Escribió lo mismo de Aarón o hizo lo mismo de Aarón o lo que miró en los cielos? No, lo mismo de Aarón. O sea, entonces ahí es un problema. Si escribe lo mismo de Aarón, mire, si escribe traición, entonces lo que está escribiendo resulta ser que no está escribiendo, sino lo que está haciendo es borrando lo escrito. Porque si no se escribe vida, pues aparentemente lo que usted quiere escribir, lo único que va a conseguir es borrar lo que debería dar vida. Y total, lo que está escribiendo. En el caso de Aarón, ¿qué escribió? ¿Qué escribió Aarón? Escribió muerte. ¿Qué más escribió Aarón? Escribió heridas. ¿Sí? Eso es lo que escribió. ¿Qué más escribió Aarón? Escribió becerro. ¿Qué más escribió Aarón? Escribió idolatría. ¿Qué más escribió Aarón? Escribió tradición. ¿Qué más escribió Aarón? Ayuno. Escribió ayuno. No, escribió festividades. ¿Qué más escribió Aarón? Fiestas. ¿Qué más escribió Aarón? Brecha. Brecha. ¿Qué más escribió Aarón? Desnudez. ¿Qué más escribió Aarón? Desprotección. Pero todo esto, ¿sí? Todo esto, ¿por qué hizo eso Aarón? ¿Por qué? Por chuncho, no mentira. Por suyo. Muy bien. ¿Por qué hizo Aarón? O sea, resulta ser que hablaba bonito, hasta Moisés le admiraba. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué hizo eso Aarón? ¿Cómo supiste que iba a participar, Marquito? Porque ya estaba Por escrito, porque estaba escrito en el libro de la vida que tienes que escribir vida. Y Es si que no, justamente iba a decir eso. Hizo todo eso porque por la escritura que le enseñaron sus padres, por la escritura que llevaban. Exactamente. Entonces, por eso, por Dios, vuele lo que sea, que se vuele la teja, como dice ahí. Pero que escribamos con espíritu, porque de lo contrario vamos a escribir lo que no podemos inventarnos del agua tibia. Esa es la verdad. No podemos.
Y nuestros hijos y la casa del Davarius y nosotros no engañamos a nadie, ¿verdad? Si no Amén. aprendemos, si no aprendemos a leer, si no aprendemos a leer diferente, no aprendemos a escribir diferente, todo suena bonito. Pero por eso para mí, se da cuenta lo importante que es para mí haber escrito con la casa del Dabar y estar aquí en esta casa. No por plata, sino por mover el espíritu, porque por plata, hagan cuentas, hagan cuentas, hagan cuentas. ¿Ya? Entonces, eso Por tesoros. por escritura, por saber leer a un Dios diferente, a un Dios que me dice, esto está de cabeza, pero tienes que legalizar las cosas. Estás en una tierra que no tiene identidad, pero hay que darle pasos de identidad. Estás en una tierra, estás en un mundo en donde tienes toda la opresión alrededor, pero tienes que caminar y yo enderezaré. Te tocó llorar, te tocó hacer eso, pero estás conmigo. Entonces, y puede sonar bonito, pero para mí, aparte de esto, ponerlo bajo la óptica de estos 40 días. Por eso para mí lo importante es en este sábado con ustedes reunir y decir, ¡hey! Cumplimos los 40, estamos alegres, hemos tenido a un Dios, hemos tenido a un sacerdote verdadero, hemos tenido problemas, conflictos, han volado platos, casi nos hemos herido, casi nos hemos matado, pero por el contrario, hemos vencido a esa traición, a esos les hemos matado, a esos les hemos vencido. Y por el contrario, seguimos edificando casa. Y no con bonitas palabras, no, sino con una escritura diferente. ¿Por qué hizo eso entonces Sergio? Por la misma escritura de sus padres, por la misma escritura de Egipto de 400 años. Entonces, si ve, pasar estos 40 días lo que significa para uno, para cada uno de nosotros, y no ligeramente decir, ay, este Aarón. Rocío, ¿por qué? ¿Por qué Aarón hizo eso? Nati Tenesaca, qué gusto. Pastor, bendiciones. Bendiciones. ¿Por qué hizo eso Aarón? Creo también que se sentía oprimido por el pueblo. ¿Qué? No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Exactamente. Todo eso lo hizo por presión. Todo eso lo hizo por presión. Entonces, ¿dónde está? Eso comentaba. ¿En dónde está la base de la traición? ¿En dónde está la base de la vergüenza? Está en la presión. Y entonces, ¿cuál es la peor presión la peor presión que tuvo Aarón? ¿Cuál es la peor presión? ¿Cuál es la peor presión? La peor presión. Que él era el hermano de Moisés. Pues si ve, parecería que esa es la mayor presión, pero la mayor presión es la misma. La mayor presión es saber hablar bonito, saber escribir bonito, saber hacer grandes programaciones que seguramente le había hecho Aarón ¿cómo se llama? En Egipto, haber hecho grandes cosas, haber sido tan exitoso, pero la máxima presión, ¿cuál es la máxima presión? La máxima presión es mi propia escritura. Esa es la máxima presión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo romper el molde, porque no puedo leer lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque ya sé cómo escribir. Y cuando yo ya sé cómo escribir, me olvido que la vida, en cambio, tiene una nueva escritura. ¿Sí? Entonces, el sacerdocio
la vulnerabilidad la pasó al pueblo. ¿Y qué dice Éxodo 32:11? Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar. Usted, todas las versiones tiene tardaba en bajar. Si hay unita que tenga otra palabra por esa unita. ¿En cuál versículo, Marquito? En el versículo 1, porque por ahí empezamos. Si ve, todo pasa porque empezamos en el primero y el último. Todo pasó por Aarón. Todo pasó por el sacerdocio, perdón. Yo tengo tardaba en bajar. Todo Yo tengo tardaba en descender. Tardaba, todos tienen tardaba. Déjame ver. Pero resulta ser que esta palabrita es una palabrita hebrea, que en toda la Biblia usted va a buscar la palabrita tardaba y no va a coincidir con esta palabrita. Sino, la palabra es demorando, tengo en otra. demorando, ajá. Entonces, esta palabrita, ¿dónde está? Esta palabrita es la palabrita estaba confundido. Cuando el pueblo estaba, solo tiene una vez la traducción, como dice usted, tardaba demorada. Pero la mayoría de traducciones de esta palabra se las puede traducir alrededor de, ¿cuántos? Alrededor de más de 50 veces. O alrededor de unas 20 veces se puede esta palabrita mirarle como el pueblo, como que estaba confundido el pueblo. Y más de ese número, en mayor cantidad, como que se puede traducir o se puede encontrar esta palabrita con el sinónimo de vergüenza. Entonces, por eso, lo que realmente el pueblo estaba era confundido. Y a mayor confusión, ¿sí? A mayor confusión, a mayor confusión, a mayor vergüenza, a mayor desprotección, a mayor vulnerabilidad, a mayor desnudez, lo que más va a salir, lo que más va a mostrarse es la traición. ¿Perdón? La traición. La traición ya es la manifestación, porque la traición, usted ve, la traición ya fue el último de los pasos en donde ahí sí hubo la traición, porque ahí hay un asunto de espada, ya hay un asunto de violencia, ya hay un asunto de contienda, hay un asunto de muerte, y dice que defendiendo a Dios. Pero en realidad lo que hay un asunto de atentar contra la traición. Y mire, esto es interesante, ¿no? Como dice usted, porque si a usted le dice el ministro, el presidente de la nación, vaya, coja su espada y mátele a sus hermanos que estuvieron en el becerro de oro y mátele a su familia, ¿quién va a hacer eso? Nadie. Nadie. Perfectamente. Pero si a usted le dice, vaya contra la traición, ¿quién cree que va a hacer eso? Todos. Todos. O los que, no todos, pero los que realmente tienen vida. ¿Y quién cree que hizo eso? Eso fue Josué. El Moisés. No, eso dice. ¿Quién hizo Véalo. eso? ¿Por qué hizo eso? Éxodo 32:28. ¿Quién hizo eso? Los tesoros, los levitas. Exactamente. ¿Por qué hicieron eso los levitas? ¿Sí ve? Porque el Espíritu de Dios, obviamente, ahí estaba
los levitas representan ¿a quiénes? Los levitas representan a los Sacerdocio. primogénitos. El sacerdocio. Primero a la primogenitura. El sacerdocio, ya vemos, el sacerdocio arónico, primero a la primogenitura. Y la característica de la primogenitura, ¿se da cuenta? Es la misma que nosotros decíamos. La característica de la primogenitura va de la característica del sacerdocio. Y esa es la que va en contra de esa escritura. Y esa es la que va en contra de ese sacerdocio. Y esa es la que va en contra de la traición. Entonces, pero para esto, claro, ¿qué se requiere? Se requiere de espíritu, porque hacia donde apuntó Dios y hacia donde apuntó la primogenitura era hacia el sacerdocio. Es decir, al sacerdocio traidor, al sacerdocio de Aarón, al sacerdocio presionado. Esa es la palabra, presionado. Moisés tardaba. Moisés tardaba y Moisés Moisés estaba haciendo, a ver, ¿cómo le explico eso? ¿Moisés estaba tardando o ellos estaban confundidos? Ahí vamos a entender las escrituras. Ellos estaban confundidos. Perfecto. Nuevamente, ¿Moisés tardó en bajar? No. No. ¿Por qué no bajó? ¿Por qué no bajaba? Porque todo tiene un tiempo y Amén. Exacto. No bajaba. Porque Dios estaba completando el tiempo. Y el tiempo de Dios, ¿para qué completa Dios el tiempo? para hacer nuevas las cosas. Exacto. El Espíritu de Dios completa las cosas porque la alegría de Dios es completar, porque el momento que Dios completa significa que se ha escrito vida y significa que se ha borrado, ahí sí que se ha borrado muerte. Entonces, era un tiempo, no podía bajar, entonces no es que tardaba, pero abajo, ¿cómo estaban? Entonces, abajo estaban confundidos y abajo estaban avergonzados. Y cuando están confundidos y avergonzados, ¿qué sucede? Traicionan. Presionan, primerito. Antes de eso, presionan. Confundidos, nuevamente. Por eso comentamos. ¿Quiénes son los más confundidos y los más avergonzados? ¿Qué época es la más confundida y avergonzada? ¿Cómo se llama la época más confundida y avergonzada? Por eso debemos entenderles a los jóvenes, tanto a los jóvenes de 12 como a los jóvenes de 100 años. Un joven de 12, igual que un joven de 100 años, ¿cuál es la característica? Que si están avergonzados y están confundidos, ¿qué hacen? Presionan. Amén. Entonces, ¿cómo se vence la presión? ¿Cómo se vence la confusión, la vergüenza y la presión? ¿Cómo se vencen? ¿Cómo las vence Dios? Con un completamiento. Mostrándoles el completar, pero el completar de Dios, en el completar, ¿qué está diciendo Dios? Dos cosas, ahorita a partir de esto lo vemos, dos cosas, escribiendo y borrando. ¿Qué está borrando Dios? La traición y lo que nos pusieron encima. Amén, está borrando la traición. ¿Qué está borrando un joven, Sergio? Dios. ¿Qué está borrando? Está borrando un falso. Las cosas no acabadas, eso está borrando. Amén. Alto. Aquí está hermoso. Aquí está hermoso. Aquí está hermoso. Vámonos, en vez de estar así, vámonos con Moisés. Si Moisés habla de borrar y de escribir, preguntémosle a Moisés, ¿qué es lo que vio que estaba borrando?
de Moisés? ¿Qué estaba borrando de Moisés? Dios arriba. ¿Qué estaba borrando? ¿Qué estaba borrando? ¿Estaba borrando vergüenza? Sí, ¿Estaba borrando traición? sí, ¿Estaba borrando asesinato? sí. Ah, ¿qué más estaba borrando? Egipto. Egipto. Chévere. ¿Qué más estaba borrando? Vamos a ver si le da. Mayra, ¿qué más estaba borrando? Lina, ¿qué más estaba borrando? Mayra no ha hablado, pero si quiere. El sacerdocio Babilonia. madianita. Exacto, el sacerdocio madianita estaba borrando. Lina, ¿qué estaba borrando? Toda el sacerdote, ¿cómo es lo viejo de Babilonia? Bueno, Babilonia está bien indirectamente, pero directamente, ¿qué estaba borrando? Nati, ¿qué estaba borrando? La vergüenza. La vergüenza. Amén. Chévere. ¿Qué más estaba borrando? Vero, ¿qué más estaba borrando? A la Séfora y a la otra mujer. Estaba borrando pactos. Pactos. Sí, y dándole. Imagínese, para darle a Moisés un pacto, le va a dar, con todos los pactos que tenía, le va a dar un pacto sin borrar los otros. Chévere. Nancy, ¿qué estaba borrando? La vieja escritura. Amén. Pero ahorita estamos viendo específicamente por toda la vieja escritura, los pactos. Nancy, ¿qué estaba borrando? Les falta una cosita. Yo no sé, la mentira, la traición. La mentira, la traición. Carmita, ¿qué estaba borrando de Moisés? La opresión. ¡Amén! Lo más importante. Por eso, miren, por eso, ay, no sé si, léale y cáchele. ¿Cuántos años vivió no solo de Moisés, de Egipto? La palabra opresión, la palabra presión, la palabra opresión, la palabra presión tiene muchísima relación con la palabra angostura, ¿sí? Entonces, la angostura significa Egipto, pero la característica de la angostura y de Egipto, ¿cuál es? Es la presión, ¿sí? Entonces, el día 17, ¿cómo les llaman el día 17? Los israelitas, es la palabra. Los israelitas, después del día 17, los días siguientes, ¿cómo se llaman? Los días terribles. Los días de la angostura, porque angostura significa Egipto. Misraim es igual que, o sea, la traducción de Egipto para el idioma castellano sería angostura. Y la característica de la angostura y de Egipto, ¿cuál cree que es? Dígalo. La presión. La presión. La presión. Entonces resulta ser que Aarón, ¿qué escribió? Abajo, ¿qué escribió Aarón? El sacerdocio, ¿qué escribió? ¿Qué escribió? Presión. Presión. Entonces, ¿por dónde empieza? El verso 1 y el verso último, ¿por dónde empiezan? Empiezan porque por presión Aarón, porque por presión el pueblo, porque por presión el pueblo estaba confundido, porque por presión estaba en Egipto, porque por presión, todo lo que usted quiera. Porque por presión, la escritura que nosotros llevamos impreso, ¿cómo se llama? Presión. Pero la escritura de Dios, ¿cuál es la característica de la escritura de Dios? Borra la palabra presión para poner la palabra en lugar de presión que pone la palabra. ¿Cómo escribe Dios? ¿Cómo escribe Dios si no escribe con presión? Escribe con espíritu, escribe con fuego. ¿Cómo más escribe Dios? Escribe con su reino, escribe con su justicia, escribe con su dedo. Escribe. Con sello. ¿Perdón? Con sello.
Escribe con su sello. Entonces, y claro, si ve, el sello del Espíritu jamás le quita la presión. Entonces, si vamos a Moisés, ¿qué vio? ¿El borrarse de qué? El borrarse de lo presionado, de lo sellado, ¿sí? Y el mirarse de qué? El mirarse de la escritura de Dios. ¿Y la escritura de Dios qué es? ¡Vuelen! ¡Vuela! Proyéctate, tienes trayectoria. Amén. Ahora, imagínese volando con la palabra presión. ¿Qué cree que le va a pasar? No se va a caer. Ha volado con presión. ¿Qué le hace cuando vuela con presión? Cuando vuelas con presión, ¿qué pasa cuando vuelas con presión, Sergio? Sergio me sabe dar ejemplos chéveres. Chuzo, uno termina, en vez de aterrizar, termina estrellado contra cualquier destino. Oh, ya ves, justo, viste que estamos en el mismo espíritu. Exacto, Sergio. Eso mismo quería decirlo yo, pero con otras palabras, como las dices tú. Ahora, en el caso de los hombres, facilito. En el caso de la mujer, ¿qué pasa cuando vuela? ¿Qué pasa cuando vuela con presión? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Presionando a otro. ¡Amén! Necesitaba la voz de una mujer. Exactamente. El uno es despellado. Por eso, ¿quiénes creen que presionaron aquí? Las mujeres. ¿Y cómo sabemos que presionaron las mujeres? Porque ellas organizaron la fiesta, pues. ¿Sí? Qué sinvergüenzas, ¿no? Entonces, ¿quién es la sinvergüenza? ¿Quién es la sinvergüenza? La sinvergüenza se llama presión. ¿Qué tenemos que hacer con la presión? Darle el lugar. Moisés, Dios nos da la alternativa. La una se llama escritura y la otra se llama borrarse. Entonces, ¿cómo se llama una mujer borrada del mapa? Jezabel. ¿Cómo se llama una mujer que vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela alto y que vuela sin ¿cómo era que decíamos? Con libertad. Y que vuela sin escritura. Presionadora. Manipuladora. Porque usted no le va a ver en ninguna parte. ¿En dónde va a estar? Borrada. Por detrás. Entonces, ¿por qué va a estar atrás? Porque va a estar borrada aparentemente. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Así que, ¿qué hay que hacer a la presión? Darle una nueva escritura, borrarle, echarle abajo. Pero ¿qué hay que hacerle a la presión? ¿Qué hay que hacerle? Borrarle. 40 días para que aparezca la borrada o 40 días para que aparezca la que sabe dar la cara y sabe volar. 40 días para que aparezca el estrellado o para que aparezca el soñador, como decíamos, o para que aparezca el que con ley, el que con palabra, el que con dabar vuela, porque el que vuela sabiendo escribir, pues escribirá algo diferente. Si no, escribirá la misma escritura como dijo Sergio. Y la escritura de ellos, lo mismo. La una borrada y el otro estrellado. Así es como debería llamarse. ¿Alguna pregunta? Mía, ¿cómo está?
¿cómo está esa escritura? Escribiendo nuevo. Está escribiendo. Lina, ¿cómo está esa escritura? Haciendo todo lo nuevo, escribiendo cosas del Espíritu. ¿Cómo están esas flechas? Nancy, Pues con fuego santo. amén. Nancy, ¿cómo están esas flechas? Recorriendo. Carmita, ya estamos aprendiendo a escribir. Escribiendo nuevo. Amén. Amén. Vero, ¿qué tal la escritura? Pues con vida, Marquito, que tenga vida esa escritura. Amén. De lo contrario, se van a aparecer borradas y borrados. Y los borrados y las borradas, chusa, más peligrosos porque se convierten en santurrones. Nati, ¿cómo está? ¿Cómo está esa escritura, Nati? Lo borrado y lo escrito, ¿cómo está? Sí, tratando de borrar lo que debe ser borrado, pastor. Y de escribir con letra viva. ¿Y cómo está? Ahí vamos, caminando. No, caminando, escribiendo, aprendiendo a escribir. Aprendiendo a escribir y a borrar, pastor. Sergio, ¿cómo está? Lo borrado y lo escrito. Erika, ¿cómo está lo borrado y lo escrito? Estoy atravesando, caminando, escribiendo nuevas cosas, Amén. avanzando. Sí, Marquito, poniéndole más sentido a lo que uno, a lo que el Padre proyecta. Amén. Por eso yo decía, Erika, ustedes, yo le veo que se llene de espíritu, porque como al principio, antes de que usted estaba, decía, yo le veo a usted con todas las ganas de volar, veo a toda la casa de volar con todas las ganas de volar, y yo también quiero volar con sueños, con proyecciones, pero escribamos vida, y para eso necesitamos completar los tiempos, necesitamos proyectarnos, pero si es con toda nuestra buena intención, pero también con todo el trabajo del Señor. Amén. Amén. Mayra, ¿cómo está esa escritura y ese... y lo borrado? Adelante. No sé, por favor, esto si ve, esto es aprendiendo, reaprendiendo a escribir, porque no sabemos todavía cómo realmente se debe escribir, pero hoy estamos escribiendo algo diferente. Rocío, ¿cómo está lo escrito y lo borrado? Yo he estado como Aarón. Pues hoy es un nuevo día y bendito seas porque así, Señor, como amén, aprendiendo a escribir. Así es, así es. Y no necesitamos años, sino necesitamos escritura. Y nuestra escritura que tiene vida, ¿sí ve? Vence a todos los años infructuosos, a todo ese sacerdocio viejo y a toda esa presión. Porque mientras menos sepamos escribir, hasta un mosco nos presiona. Y peor, imagínese, podemos aceptarla como decíamos, como sucede de siempre. Podemos aguantar o podemos soportar la presión de todo el mundo. Pero cuando viene algo demasiado cercano, viene la presión de Jezabel, viene la presión de los amigos, viene la presión de donde menos pensamos, caemos. Porque la presión se desarrolla en casa. Sí, esa es la peor presión de todas. Así que, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por darnos este día. Y Señor, no por presión, no por la hora, que ya llegó las 6, sino por gracia y misericordia, que hasta el sol vuelve a ti,
que la luz vuelve a ti. Y Cristo volvió al Padre en el nombre de Cristo Jesús y nos dejó a su Espíritu, a un Espíritu, Señor, que quitó todas nuestras presiones, todas nuestras escrituras viejas, para que nosotros borremos las de este tiempo, borremos esas falsas proyecciones, borremos de nuestro memorial y levantemos el libro, el Espíritu de la vida, y Señor, volemos. Y la casa del Dabar, Señor, llegue al norte, al sur, al este y al oeste. Y mis hijos y nuestros hijos, y mis hermanos y mis hermanas, pero dando vida, porque esa es la vida que he recibido. Yo bendigo a mis hermanas y mis hermanos, porque esa es la vida que yo recibo de ellos. Porque todas esas presiones, esas, Señor, las propias y las ajenas, esas, Señor, que dicen borrado, lo escrito, pues en el nombre de Cristo Jesús, hoy lo escrito, borre lo borrado. En el nombre de Cristo Jesús, nuevo día, el día del Señor, para completar estos 40 días. Y después de estos 40 días, pues también volver siempre en el nombre de Cristo Jesús a seguir escribiendo lo que tú escribiste. Y eso es vida, eso es santidad, eso es primogenitura, porque todo primogénito vino a este mundo para escribir vida. Y todos los días de nuestras vidas, pues nuestra primogenitura es confirmada por la misericordia, de que todos los días se renuevan conforme la misericordia de Dios, nuestra primogenitura para escribir el día del Señor, el día del reino de Dios y su justicia, el día del fuego santo, el día del camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús, que sean borrados tus enemigos, que sea borrado, Señor, que sea la traición, las presiones, y vuelva a fluir el Espíritu de Dios en tus primogénitos. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos el Shabbat. Amén. 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 Gracias, Marquito. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Hasta el viernes, chicos, chicas. Hasta el Shabbat. Por favor, traigan sus Bendiciones. ideas y prepárense para el sábado. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Gracias. Bye. Gracias, adiós. Bendiciones.